Hola, buenas tardes. Espero que lo estén pasando bien. Hoy hablando sobre la biodecodificación, que es una de las propuestas de la medicina alternativa. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Sema? ¿Cómo está la audiencia? Sí, 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 la biodecodificación realmente es un tema que está teniendo mucho auge, ¿no? Esto de descodificar nuestras emociones. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estuvimos comentando la importancia, ¿no? De aceptar, reconocer, de usar a nuestro favor, de comunicar, ¿no? De gestionar nuestras emociones. Es fundamental todos esos pasos que tienen que ver con la inteligencia emocional, justamente para que las emociones no nos terminen afectando, las emociones obviamente negativas sobre todo, ¿no? Entonces, y la biodecodificación va enganchado con todo eso, ¿no? Esto de codificar justamente las emociones. Ahora, ¿y hacia dónde va la biodecodificación? Esto lo vamos a ver en el seminario que estamos comenzando, ¿no? Muy interesante, y a valores y bonificaciones muy piolas para la audiencia, ¿no? En definitiva, a ver, se basa en encontrar, la biodecodificación, se basa en encontrar las emociones ocultas, ¿no? Que están en nuestro inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? La gente cuando va a un profesional, cuando va a un psicólogo, cuando va a un proceso de coaching ontológico también, la persona siempre habla o cuenta lo que cuenta desde lo consciente, ¿no? Pero se sabe, ¿no? Incluso desde la biodecodificación, está comprobado que justamente el problema que puede tener la persona, la traba, el conflicto, está en el inconsciente, no en la parte consciente. Entonces, es más, por ahí la persona se va a negar de un montón de cosas que el profesional por ahí ve, ¿no? Justamente porque la persona te habla desde el consciente. Entonces, ahí está el gran trabajo del biodecodificador, ¿no? De a poco ir metiéndose, ¿no? En el inconsciente de la persona, ¿no? Que es la parte grande, ¿no? Si fuera, por ejemplo, si lo tomamos como un iceberg, ¿no? Lo consciente es el pedacito que se ve del iceberg, por encima del agua, por arriba del agua, y todo el resto, que sabemos que es 10 veces más grande, sería el equivalente al inconsciente. Entonces, bueno, por eso se dice que se basa en encontrar justamente en esas emociones ocultas que se encuentran en nuestro inconsciente, ¿no? A ver, toda persona enferma tiene que tomar conciencia de su situación. Toda persona que se está enfermando tiene que tomar conciencia de su situación y de la emoción y de las emociones, ¿no? Que la llevaron a dicho síntoma. Porque siempre hay en biodecodificación se llama desencadenante, efecto desencadenante, un efecto que apareció de golpe y significó mucho estrés, ¿no? Que te desestabilizó. Eh, entonces, entonces, bueno, ir hacia ese punto, ¿no? Es un poco lo fundamental. Y bueno, y ver un poco el síntoma, ahí empieza a trabajar. Por supuesto que hay que tomar conciencia, es fundamental tomar conciencia. Bueno, y aparecen preguntas, ¿no? Para que mi biología de esta solución, ¿no? De esta solución biológica, justamente que se la llama enfermedad. A ver, se llama enfermedad. Y es increíble que hoy en día los médicos y muchos profesionales sigan llamando a las personas, a los consultantes, sigan llamando pacientes, ¿no? Porque ya esa palabra es como que te deja ahí, llegó el paciente, llegó como que está ahí, ¿viste? Inmóvil, ¿no? Ya vos fijate lo que es el poder de la palabra, volvemos al tema ese, y lo digo como hijo de un médico, ¿no? ¿Por qué no cambian paciente por consultante, cliente, no sé, cualquier otra palabra, pero no paciente?
ya lo estás aniquilando a la persona. Pero bueno, a ver, yo qué sé, ¿viste? Para que cambie todo eso. Entonces, bueno, lo que hace justamente la bio es, como decía, esto de analizar los síntomas. Se empiezan a analizar los síntomas a medida que uno se va metiendo en el inconsciente, ¿no? Muchas veces es también que la persona impida ver, impida escuchar, hablar, ¿no? Y todas esas cuestiones, ¿por qué? Porque está trabado o trabada justamente desde las emociones que está teniendo. Entonces no ve, no escucha, no habla, va como decíamos el otro día, ¿no? Va en automático. Entonces, otra cuestión importante en biodecodificación, esto de preguntarse para qué, no tanto por qué, no tanto por qué me pasó esto, o por qué tengo esta enfermedad, estos síntomas de enfermedad. No, preguntate a ver qué fue lo que te pasó a vos, o por qué reaccionaste como reaccionaste en su momento, donde tuviste quizás un pico de estrés, que eso, bueno, derivó por ahí en una enfermedad, ¿no? Siempre que la otra persona se quiera, es decir, te ayude a que vos la ayudes a ella, porque hay que romper un poco esa coraza que nos armamos a propósito para no dejar que los demás entren, para no dejar que los demás nos vean, para disimular realmente cómo nos sentimos o lo que somos, y que tiene que ver con esa mochila pesada que vamos arrastrando a lo largo del tiempo, que la vamos ocultando, que hacemos como si no pasó. Muchas veces ni siquiera sabemos que en realidad pasó, pero sigue grabada en nuestra memoria, que es una cosa interesante. Sí, 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 claro, sigue ahí grabado, por eso insisto con esto de analizar desde nuestras emociones las cosas, ¿no? Muchas veces, analizar desde ese lugar, ¿no? A ver, siempre en biodecodificación se dice que nada externo al cuerpo nos puede enfermar, ¿eh? A ver, soy yo el que voy creando desde mis pensamientos, desde mis acciones, ¿no? Incluso desde mis creencias, la que voy creando, aunque parezca mentira, la enfermedad, pero en realidad no hay nada externo, no hay nada externo que me pueda enfermar mi cuerpo físico. Recordemos, ya que estamos, que está el cuerpo físico y están los cuerpos sutiles, ¿no? Los cuerpos sutiles, el espiritual, emocional, el astral, ¿eh? Entonces, tenemos que, o sea, en realidad nosotros somos los que estamos absorbiendo tal hecho, tal información, tal situación, por el cual parece increíble, parece loco, pero yo estoy finalmente creando a través de los síntomas esa enfermedad. Qué ¿No? Cuesta, interesante eso cuesta en estos tiempos, reconocerlo. ¿no? Que cada vez Es que nos interesante. sentimos mal ya empezamos a sentir que tenemos una enfermedad, pero en realidad estamos creando nosotros mismos. Exacto, exacto. Estamos creando, a ver, por supuesto que son momentos difíciles, esto que estamos viviendo para mucha gente, insisto, depende cómo lo veas, insisto, depende cómo lo veas, pero por supuesto que son momentos difíciles. A mí me pasa también, a ver, a mí me pasa. No sé si habrás escuchado, está habiendo muchos infartos de miocardio, y justamente por eso, a ver, porque la gente por ahí no ve un futuro, en vez de estar viviendo el día a día, se sigue proyectando a futuro, proyectando a largo plazo, y ahí está complicado, porque si hoy en este contexto entras a planificarte a nivel objetivos a largo plazo, bueno, por supuesto que te vas a poner ansioso, nervioso, tenso, y puede derivar, como está pasando con mucha gente, con infartos que bueno, en mi caso tuve la gran suerte de haber zafado, pero bueno, desgraciadamente estoy escuchando varios casos que no. Entonces, qué importante esto de la biodecodificación, ¿no? Entenderlo de una buena por todas. Entonces, también la bio, también la biodecodificación, a ver, tiene que ver que es un poco el arte, ¿no? Es decir, para dominar el arte de relacionarte con los demás, ¿no? Para dominar el arte de relacionarte con los demás,
primero es clave, fundamental, que aprendas a relacionarte con quién. Con mis emociones. Tengo que primero saber relacionarme con mis emociones, conmigo mismo, para poder después dominar ese arte. Es un arte, en definitiva, de saber relacionarme con los demás, efectivamente, ¿no? En forma efectiva. Es un arte, no es una cosa fácil. Tengo que dejar de proyectar, en cierta forma, en biodecodificación repetimos continuamente, tengo que dejar de proyectar mis sombras sobre los demás, ¿no? Uno proyecta la sombra que uno tiene en los demás. En todo caso, empecemos a proyectar nuestra luz, ¿no? Esto de las luces y las sombras. A veces uno tiene que llegar a la peor de las oscuridades para poder iluminarse, para poder despertarse. Tenés que tocar fondo. Sí, sí, y a veces no está mal. A veces no está mal, por más duro que sea. Y lo digo, insisto, desde mi propia experiencia, ¿no? De tocar fondo, recontra fondo y bueno, y de a poquitito ir saliendo nuevamente a la superficie. Entonces, lo que podemos llegar a ver también son tres mecanismos inconscientes, que tienen que ver con la gestión emocional dentro de la biodescodificación, ¿no? Justamente esto que decía, el primero tiene que ver con la negación y proyección, ¿no? Es el primer mecanismo, fíjate, que esto tiene que ver con cuando no quiero asumir sentimientos o emociones. La negación, no, yo me la banco, yo tengo este problema, pero no se lo voy a comentar a nadie, porque no, ¿para qué? Nadie me va a escuchar. La negación no sirve para nada. Y esa negación es lo que muchas veces hace que las cosas se nos salgan de las manos y después no sabemos cómo controlarlo. Claro, claro, tal cual, tal cual. Estoy negado a todo, se me va de las manos, y bueno, entonces eso es lo que va pasando. Justamente cuando no queremos asumir nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿no es cierto? Que incluso muchas veces etiquetamos como no deseables. Es como que por eso la proyección, la ponemos fuera de nosotros. Después hay otro punto que tiene que ver con la expresión, la expresión, esto de la catarsis, ¿no? Esto de hacer catarsis. Expresar los sentimientos mediante la palabra, ¿no? Hacer catarsis, ¿no? Mediante la palabra, expresar qué es lo que siento, qué emoción estoy teniendo. Por eso esto es tan importante de comunicar, de decir lo que estoy, lo que estoy teniendo, ¿no? Y después también está esto de la evitación. Bueno, volvemos a la evitación, ¿no? Es generalmente si te sentís mal, distante, bueno, trata de distraerte, trata de hacer alguna acción que te distraiga y eso va a estar bueno. En definitiva, sé quien quiera ser, sería un poco la propuesta, ¿no? Ser quien quiera ser. Sí, muchas veces para esconder el sentimiento de un vacío existencial que tenemos, como por ejemplo una falta de amor, o una sensación de soledad y una desconexión con nuestro propio entorno, tratamos de enmascararlo con un sufrimiento muy duro para después recrudecerlo. Y lo hacemos, por ejemplo, a través de una adicción, que muchos lo hacen y no son conscientes de eso. Bueno, y estaba viendo una lista de afecciones impresionantes que se producen justamente por este tema. Por ejemplo, afecciones de la Ah, piel, a ver. por sentimientos Sí. de miedo, de angustia, de amenazas, problemas nerviosos. Después afecciones pulmonares por problemas de la relación con otros o con mi entorno, el Alzheimer, que se produce por la negación a enfrentar la vida, a la desesperanza y a un desamparo. Amigdalitis, por ejemplo, cuando una persona no puede ser ella misma, una anemia, cuando tenés falta de alegría ante la propia vida y una falta de valoración por uno mismo, anorexia nerviosa, cuando hay un egocentrismo encubierto, una ansia de atención, que
debe hacerse consciente de sus deseos para curarse. La artritis, por ejemplo, es una tendencia obsesiva. En general, son personas que no se sienten amadas. La artrosis, un fuerte resentimiento hacia los demás. La bronquitis es un conflicto con el entorno familiar. En cáncer es un factor emocional. Es, por ejemplo, cuando mantenés algún viejo resentimiento. Después, cardiopatías o enfermedades cardíacas, cuando el corazón se ha endurecido. Es decir, que una persona que se deja llevar por la razón y por la mente y olvidan escuchar a su corazón y a los sentimientos. Las cataratas, por ejemplo, es cuando es un problema de infelicidad. Después la ciática, con una inseguridad o porvenir. El colesterol, que es a no aceptar lo que te gusta. Cuando es un colon irritable, también son causas emocionales, conjuntivitis, depresión y ansiedad, dolor de garganta, etcétera, etcétera. Puedes seguir por un montón de afecciones y todas son causas internas tuyas. Claro, 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 exacto, ¿no? Qué bueno eso que trajiste, tal cual. Y ahí aparece, ¿no? También esto cuando hablamos de la ira, ¿no? Me hace acordar a los tres modos de supervivencia, ¿no? El ataque, la fuga o el congelamiento, que es lo que pasa mucho en estos casos, ¿no? Y se estudia mucho en biodecodificación, ¿no? Ataque, fuga y congelamiento son, digamos, las emociones más antiguas de supervivencia que tenemos. Esto viene de la época de las cavernas, sin duda, sin duda. Pero, entonces, bueno, vuelvo con esto de la autoestima, qué importante la autoestima, tiene que ver también con el autoamor, ¿no? La autoestima tiene que ver con el autoamor hacia uno mismo, ¿no? Totalmente incondicional, ¿no? Debería ser totalmente incondicional con respecto al contexto. Nosotros, mucho de lo que hacemos es para quedar bien con el entorno, quedar bien con el contexto, con otros conocidos, otros amigos. Y bueno, eso no está bien, no estás vendiendo, estás literalmente vendiendo tu yo, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, a ver, resumiendo, es muy importante poner en foco en lo más importante del mundo, poner foco en lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo sos vos, en definitiva. A ver, no hay nada peor y esto tiene que ver con la autoestima, con el autoamor, cuando lo tenés muy bajo, ahí es donde uno crea y necesita esa dependencia para con el otro, ¿no? Es como que, bueno, no podés auto generar energía propia, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando estás muy bajo de autoestima, de energía. Entonces ahí aparecen, y que hay mucha gente pululando, dando vuelta, donde se aprovechan de eso para, bueno, muchas veces hacerte pelota, ¿no? Y como habíamos comentado, sí, de las afecciones, que pueden ser en gran medida, pero también pueden aparecer por cosas muy sencillas. Por ejemplo, los lunares aparecen cuando hay determinadas cosas que no pudimos erradicar en nuestra vida. Cuando tenemos mareos Claro, significa que tenemos el miedo a la muerte o estar atrapados, a no tener el mando de lo que estamos más habituados. Si tenemos migraña, para la biodecodificación, puede ser por varios factores. Puede ser por estrés, puede ser por alergias ante un alimento, una insatisfacción sexual, una resistencia a fluir en la vida, una autocrítica excesiva, una invalidación de uno mismo, tener miedo, mononucleosis, que es un enojo por no recibir aprecio o, no, o amor, un orzuelo, que es, por ejemplo, cuando la vida se está viendo con enojo, con ojos airados, problemas del estómago por problemas del futuro inciertos. Es una invitación todo esto a dejar un poco de lado las cosas que creemos tan importantes. ¿Qué tan importantes son las cosas como para poner en juego nuestra salud?
¿Qué es más importante en la vida? Es momento de establecer algunas prioridades. Sí, sí, tal cual, es así, es así. Y con esto que estás diciendo, ¿no? Los actuales depredadores muchas veces son las mismas opiniones de los demás. Las opiniones de los demás a veces son ¿no? como depredadores que se aprovechan justamente de tu autoestima. Entonces, uff, qué cantidad de cosas, ¿no? que hay dentro de este tema de la vida de codificación. Después también hay tres aspectos que podemos tocar uno. Hoy podemos tocar uno de los tres aspectos dentro de la biodecodificación, ¿no? que analiza la biodecodificación. Y a ver, se analiza desde el nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, tenés los conflictos, justamente los conflictos, es el que analiza eso que te estoy diciendo, desde el nacimiento hasta el día de hoy, analiza esta primera parte de los conflictos, ¿no? Que a la vez, los conflictos, de esto lo vamos a ver muy por arriba, ¿no? Porque esto lo vemos en el seminario bien detallado, pero tenemos primero los conflictos desencadenantes, ¿no? Algo que te pasó muy fuerte, que te generó estrés, ¿no? Después tenemos los conflictos programantes, ¿no? Y después los programantes estructurantes. Los programantes estructurantes, ¿no? Pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de conflictos desencadenantes, es aquel que desencadena el síntoma, ¿no? Que lo dispara, como dije antes. Es aquel conflicto que desencadena un síntoma y que lo dispara. Después, cuando hablamos de conflictos programantes, es aquel que me prepara para tenerlo. Es como que el cuerpo se va preparando como, ¿no? por ese conflicto que he tenido, ¿no? A nivel defensas, ¿no? Por eso este tema de tener las defensas altas, las defensas bajas, bueno, tiene que ver con esto de cómo voy llevando la cosa. Los conflictos que llevo desde, bueno, cuando hablamos de programantes estructurantes, ¿qué es esto de programantes estructurantes? Como para terminar esto de los procesos. Son conflictos que llevo desde la edad muy temprana y que lo forma para desarrollar el síntoma, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con programantes estructurantes, ni más ni menos. No, tomemos un ejemplo. Para cambiarte de ropa, primero hay que desnudarse, en cierta forma, ¿no? Si me quiero cambiar de ropa. Entonces, ¿no? Metafóricamente hablando, si quiero realmente hacer un cambio, si quiero realmente descodificar mis emociones más ocultas, más inconscientes, de cierta forma me tengo que desnudar para poder ponerme una ropa nueva, una ropa distinta, ¿no? Entonces, qué interesante que es este asunto, ¿no? Después hay otras cuestiones que vamos a ir viendo, lo tiro como, está el famoso proyecto sentido de biodecodificación, está lo transgeneracional, pero bueno, esos son temas que ya vamos a ir hablando a medida que avancemos con este tema tan interesante, ¿no? Bueno, entonces este seminario es hoy a las 7, de 7 a 9. El seminario sí, hoy a las 7, hoy a las 7 de 7 a 9, todavía se puede inscribir, la audiencia tiene el 50% de descuento, una muy linda bonificación, ya de por sí el valor es muy bajo, es muy lógico. Y bueno, estamos empezando también el curso de inteligencia emocional. Buenísimo. Muchas gracias. Y si les gustó el programa, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Cerebro Emocional o en Instagram como Cerebro-Emocional. Y también nos pueden seguir en YouTube como Inteligencia Emocional en Pandemia. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Los vemos, saludos.